Cuando el trueno ruge y la tormenta se desata, el alma valiente invoca a Santa Bárbara, la guardiana de los que enfrentan lo imposible. El destino en una torre, en una región bañada por los ecos del Imperio Romano, donde las colinas se encontraban con el mar y las torres se alzaban como guardianas de un mundo que oscilaba entre lo divino y lo mundano. Vivía una joven cuyo nombre resonaría siglos después con un fervor espiritual casi inquebrantable: Bárbara. Nacida en Nicomedia, una ciudad próspera de la antigua Bitinia, en Asia Menor, su historia comienza no en libertad, sino en encierro. Su padre, Dioscoro, era un hombre poderoso, pagano fervoroso, poseedor de riquezas y tierras, pero más que por amor, protegía a su hija por miedo. Miedo de que el mundo le arrebatara la pureza, miedo de que las ideas nuevas contaminasen su mente, miedo sobre todo de la creciente influencia del cristianismo que para él era una amenaza a la estructura del poder romano. Dioscoro, cegado por una obsesión controladora, mandó construir una alta torre en un lugar apartado, alejado del bullicio y del contacto humano. Allí encerró a Bárbara desde muy joven, rodeada únicamente por doncellas, tejidos finos, espejos de bronce y libros cuidadosamente seleccionados. No había allí lugar para la duda ni para la fe cristiana. No se escuchaban evangelios ni rezos, solo el silencio, el rumor del viento y la vigilancia constante de su padre, que subía a la torre para imponer normas, para controlar, para mirar con desconfianza cada gesto de su hija. Pero donde el control busca apagar la chispa de la libertad, a veces sin saberlo, enciende una llama aún más poderosa. Desde lo alto de su torre, Bárbara contemplaba el cielo, los movimientos del sol, los colores cambiantes del atardecer que pintaban el horizonte de tonos dorados y carmesí. Había algo en aquella naturaleza majestuosa que hablaba directamente a su alma. No tenía nombre aún, pero era Dios quien ya comenzaba a tocarla. Antes de comenzarmos esta increíble jornada sobre la vida de Santa Bárbara, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Bárbara? ¿Sabías que él es conocida por sus milagros de fe? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Bárbara? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Un día, mientras el arquitecto de su padre trabajaba en una remodelación de la torre, Bárbara, ya casi una mujer, se acercó a él, con una petición que podría parecer menor, pero que contenía una revelación profunda. En lugar de 2 ventanas, como ordenaba el diseño original, pidió que se abrieran 3, una para el Padre, otra para el Hijo y una tercera para el Espíritu Santo. Lo había escuchado en susurros, lo había sentido en lo más profundo de su ser. La doctrina de la Trinidad no era un conocimiento aprendido, era una verdad que brotaba desde su intuición espiritual. Aún sin haber sido bautizada, Bárbara ya era cristiana en alma y fuego. La torre entonces se convirtió en símbolo y templo. A través de esas 3 ventanas, la luz entraba distinta. Cada rayo tenía un significado. Cada sombra proyectada era una enseñanza. Bárbara comenzó a orar en silencio, no con palabras que había memorizado, sino con la sinceridad de quien busca algo más grande que sí misma. Sentía que su corazón latía con una melodía que no venía de la tierra, sino del cielo. Y en ese aislamiento impuesto encontró una libertad sagrada, la de elegir su fe. Pero el destino, cruel y vigilante, pronto mostraría sus garras. Cuando Dioscoro regresó a la torre y vio la tercera ventana, su furia fue inmediata. Interrogó a su hija con severidad, exigiendo explicaciones. Y Bárbara, en lugar de temblar, habló con una voz que no parecía suya,
sino dictada por una fuerza interior. Confesó que había abrazado el cristianismo, que no adoraba ya a los dioses romanos, que su alma pertenecía a Cristo. Para Dioscoro, esto no era solo desobediencia, era traición, era una herida mortal a su autoridad, y más aún, un desafío directo al imperio que él tanto respetaba. No podía comprender cómo su hija, criada en el lujo, privada del mundo exterior, había sido alcanzada por esa fe prohibida. ¿Acaso el encierro no había sido suficiente? ¿Acaso su vigilancia no había sido férrea? Pero Bárbara, ante su mirada colérica, no bajó los ojos. Los sostuvo con una serenidad aterradora. Una joven de carne y hueso, frágil como una flor, se había convertido en una roca firme, y nada, ni el odio, ni la amenaza, ni el castigo, podrían hacerla retroceder. Desde ese día, la torre dejó de ser solo prisión. Se transformó en campo de batalla espiritual. Las paredes que antes la protegían ahora eran testigos de los gritos de su padre y de las oraciones de Bárbara. Cada piedra parecía absorber el eco de una guerra invisible, la del alma contra el cuerpo, la del amor contra el miedo, la de la luz contra la oscuridad. Mientras el mundo allá abajo seguía su curso, Bárbara se preparaba para lo que vendría. No sabía aún cómo terminaría su historia, pero en lo profundo de su espíritu, algo le decía que esa fe recién nacida sería probada con fuego, con sangre y con dolor. Y sin embargo, no sentía temor, porque ya no estaba sola. Las 3 ventanas no solo dejaban pasar la luz del día, también eran portales a una presencia divina que la acompañaba en cada suspiro, en cada decisión, en cada latido. Y así, la joven que nació para obedecer se convirtió, sin quererlo, en símbolo de resistencia sagrada, en mártir en gestación, en santa destinada. La conversión y el bautismo oculto. La noche caía sobre Nicomedia como un manto de terciopelo oscuro, silencioso, profundo. En la torre donde Bárbara vivía confinada, la brisa nocturna se colaba por las 3 ventanas que ella misma había mandado abrir. Y no era una brisa cualquiera. Era como si el espíritu se deslizara en secreto, acariciando su rostro, susurrando revelaciones que no se aprendían en libros, ni se escuchaban de labios humanos. Era una presencia que calaba hondo, una voz sin sonido que resonaba en su interior, despertando certezas dormidas, recuerdos de un alma antigua, reencontrándose con su verdad más pura. Aislada del mundo exterior, Bárbara no se convirtió por la palabra de un predicador ni por la lectura de un evangelio. Se convirtió por la fuerza de un llamado interno que la llevaba a ver a Dios en todo, en la luz que entraba por las ventanas, en el canto de los pájaros que alcanzaban la torre, en el silencio que envolvía sus pensamientos. Su conversión no fue un acto público, fue un estremecimiento del alma, el tipo de transformación que hace temblar las estructuras del espíritu y rompe las cadenas invisibles que atan el corazón. Sin embargo, aquella fe incipiente no podía crecer sola. Bárbara necesitaba saber más, comprender, aferrarse a aquello que solo intuía. Fue entonces cuando, con una valentía silenciosa, comenzó a hacer preguntas a las criadas que la atendían. Con una inteligencia delicada, sutil y atenta, fue identificando quiénes entre ellas compartían aquella fe prohibida, y una de ellas, una mujer de edad madura, ojos sabios y voz pausada, le habló una noche sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. Le habló de un reino que no era de este mundo, de un amor que trascendía la carne, de una verdad que libera incluso a quien vive en cautiverio. Bárbara no lloró, no se arrodilló, solo escuchó, y en su silencio supo que ya no había retorno. Con el tiempo,
Esa misma mujer sirvió de puente para que un sacerdote cristiano, oculto, perseguido, clandestino, llegara hasta Bárbara en secreto. En la penumbra de una noche sin luna, cuando Dioscoro se encontraba ausente en una de sus frecuentes travesías comerciales, el sacerdote fue introducido a la torre como un curandero, un médico, para aliviar unas supuestas fiebres de la joven. Nadie sospechó que, en realidad, venía a sanar no el cuerpo, sino el alma. El encuentro fue corto, pero eterno. Bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, el sacerdote habló de Cristo, de la cruz, del perdón, de la vida eterna. Le mostró una pequeña cruz de madera escondida en el doble fondo de un bolso de viaje y le preguntó si estaba dispuesta a morir por esa fe. Bárbara, con los ojos brillantes, respondió con una palabra firme: sí. No dudó, no temió. Y esa noche, allí mismo, en una vasija con agua purificada con oración, fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel momento selló su destino con un fuego invisible. El agua fría sobre su frente marcó no solo el inicio de su vida cristiana, sino el punto de no retorno. Ya no era simplemente la hija de Dioscoro, ya no era solo la joven prisionera de una torre. Ahora era hija de Dios, parte de una iglesia subterránea, valiente, perseguida, pero indetenible. La paz que sintió tras el bautismo no fue una paz dulce, sino intensa, poderosa, como un huracán de luz que barría todo miedo, toda duda. Sintió que la torre, aunque seguía físicamente intacta, ya no era su prisión. Su alma había escapado, libre, redimida. Sin embargo, aquella libertad espiritual no le impidió ver lo que se avecinaba. Sabía que su padre, al descubrir la verdad, no lo toleraría. Conocía su ira, su fanatismo pagano, su obsesión por el control. Pero también sabía que si callaba, traicionaría a Cristo. Por eso, en vez de esconder su fe, comenzó a expresarla en pequeños gestos. Oraba en voz baja, pero visible. Comenzó a usar una cruz de madera como adorno en su ropa. Escribía versos de inspiración cristiana en trozos de tela, y en su mirada había una calma que desafiaba cualquier intento de represión. Uno de los primeros actos de Bárbara tras su bautismo fue consagrar su virginidad a Dios. Decidió que su cuerpo, su voluntad y su destino no pertenecerían jamás a hombre alguno, ni siquiera por imposición paterna. Y esa decisión, radical para la época, era un acto de guerra espiritual. En una sociedad donde la mujer era moneda de cambio, en político, y donde los matrimonios eran pactos de poder, Bárbara se convirtió en símbolo de rebeldía sagrada. Prefería morir que casarse con un pagano. Prefería el martirio a la obediencia ciega. La joven comenzó a transformar su celda en un templo. En los muros escondía símbolos cristianos tallados con una aguja de bordar. En el suelo, con pétalos caídos de las flores que adornaban su habitación, formaba cruces al amanecer. A sus criadas más cercanas les hablaba del amor de Cristo, y algunas de ellas comenzaron también a creer. Aquel encierro ya no era dominio de Dioscoro, era una iglesia viva, aunque secreta, un altar escondido entre piedras, un santuario silencioso donde la fe ardía sin consumirse. Pero todo fuego llama la atención del mundo, y pronto ese fuego no podría permanecer oculto. La llama de su conversión, encendida en el secreto, estaba destinada a iluminar a muchos y a despertar la furia de aquellos que preferían la oscuridad. Fuga, milagro y traición. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El cielo estaba despejado, las campanas del templo pagano resonaban a lo lejos y los sirvientes recorrían los corredores de la mansión de Dioscoro con la normalidad de días repetidos.
Sin embargo, en el corazón de Bárbara, un presagio se agitaba como trueno contenido. Sabía que su tiempo de ocultarse había terminado. Las murmuraciones sobre su fe habían llegado a oídos equivocados, y su padre, desconfiado, severo y profundamente pagano, comenzó a sospechar. Ocurrió en un encuentro casual en el patio, mientras Bárbara observaba el cielo con recogimiento, que Dioscoro se atrevió a interrogarla. Le preguntó con sonrisa forzada por qué ya no adoraba a los dioses del Olimpo, por qué rehusaba casarse con los nobles que él le presentaba y por qué parecía tan distante, ensimismada, tan cambiada. Bárbara, sin miedo pero con voz serena, respondió que su alma había sido consagrada al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien había jurado fidelidad eterna. Dioscoro enmudeció un instante y luego, con grito feroz, ordenó que la encerraran en la parte más baja de la torre, sin comida ni luz, acusándola de blasfemia y deshonra. Allí, en la oscuridad más cruda, Bárbara no tembló. En lugar de desesperarse, oró. Su fe, ya madura, le daba fuerzas que ningún cuerpo humano por sí solo podría sostener. Y fue en esa noche de reclusión que el primer milagro sucedió. Las cadenas que sujetaban sus muñecas se soltaron solas, como si una mano invisible las hubiera abierto. Las puertas de hierro que la encerraban crujieron y se entreabrieron con sonido lento, inexplicable. La joven, guiada por luz tenue que no provenía de antorcha, logró escapar de la torre, sin ser vista, atravesando jardines y senderos que llevaban a colinas cercanas. En su huida, los árboles parecían inclinarse para ocultarla. Las aves callaban a su paso, y el viento le mostraba el camino como guardián fiel. Se dice que, mientras descendía por ladera escarpada, perseguida por soldados enviados por su padre, una gran roca se abrió en dos para dejarla pasar. La tierra respondió a su fe con acto prodigioso. Una fisura se abrió frente a ella, ocultándola en su interior, cerrándose luego como si nunca hubiera existido. Ese lugar, según tradición, aún puede encontrarse en regiones donde se venera a Santa Bárbara como protectora de quienes caminan por senderos inciertos. Para muchos creyentes, aquella grieta no fue solo manifestación divina, sino señal de que el cielo jamás abandona a quienes lo aman con pureza. Durante varios días, Bárbara permaneció oculta en alrededores de la ciudad, acogida por cristianos que arriesgaron sus vidas para protegerla. Le ofrecieron alimentos, curaron las heridas en sus pies y oraron con ella cada noche. Sin embargo, lo que Bárbara no sabía era que la traición más dolorosa aún estaba por venir. Una de las criadas de su casa, la misma que compartió momentos de fe y oración, fue capturada y, bajo tortura, reveló el escondite de la joven. Algunos dicen que lo hizo por miedo, otros por venganza. Lo cierto es que Dioscoro fue avisado y, lleno de furia, se dirigió personalmente a buscarla. El reencuentro fue devastador. Bárbara fue arrastrada por los cabellos ante autoridades imperiales, acusada de apostasía y rebelión. Dioscoro, ciego de ira, no solo no la defendió, sino que exigió el castigo más severo. Para él, su hija ya no era sangre de su sangre. Se había convertido a sus ojos en enemiga de los dioses y traidora de la honra familiar. Fue tal su desprecio que se ofreció como voluntario para ejecutar cualquier pena que el tribunal romano dictara contra ella. Durante el juicio, los magistrados la interrogaron con crueldad. Le ofrecieron libertad si adoraba a dioses paganos, riquezas si renunciaba a su fe, e incluso prometieron un matrimonio ventajoso si volvía al redil familiar. Bárbara, firme, simplemente dijo: «Mi alma ya pertenece a Cristo. No hay poder humano que me separe de Él». Su voz no tembló, su mirada no vaciló.
Y en ese instante muchos presentes, incluso soldados y jueces, sintieron extraña mezcla de admiración y temor. Era como si esa joven irradiara fuerza que ninguna espada podía quebrar. El tribunal, irritado ante su firmeza, dictó sentencia: flagelación pública y encarcelamiento hasta nueva orden. Su padre, satisfecho, presenció la escena sin atisbo de remordimiento. Mientras el látigo rasgaba la piel de su hija, él mantenía ojos fríos, inexpresivos. Pero Bárbara, aún en dolor, no gritaba, rezaba, y en cada golpe su voz se alzaba en oración, convirtiendo su sufrimiento en testimonio, su sangre en ofrenda. Aquella noche, encerrada en celda húmeda, cubierta de heridas, Bárbara tuvo una visión. Un resplandor llenó el lugar, y en medio de la luz apareció Cristo mismo, que le dijo: no temas, hija mía, estoy contigo hasta el fin. Al despertar, su cuerpo ya no sangraba, sus heridas estaban curadas. Las guardias que la custodiaban huyeron aterradas, murmurando que fuerza celestial la protegía. Pero eso no detendría el curso del destino. Lo que venía después sería aún más cruel, porque la misma tierra que la había salvado con un milagro, pronto sería testigo de traición aún mayor. Una traición que la llevaría paso a paso al momento definitivo de su entrega. Torturas, fe y admiración. El amanecer que siguió a la sanación milagrosa de Bárbara fue frío y gris, como si el cielo mismo presintiera la brutalidad que se desataría sobre aquella joven mártir. A pesar de los rumores entre los guardias sobre la visión de Cristo y la curación inexplicable de sus heridas, las autoridades romanas no retrocedieron. Al contrario, al ver que ni el encierro ni el castigo físico habían quebrantado su voluntad, decidieron intensificar el tormento. El ejemplo de su fe firme era peligroso. Encendía el alma de otros cristianos escondidos y despertaba preguntas incómodas en aquellos que apenas comenzaban a dudar dos dioses de piedra. Fue llevada nuevamente ante el tribunal, donde le ofrecieron una última oportunidad para retractarse. Esta vez, la presión era aún mayor. Le pusieron enfrente símbolos paganos, estatuas de Júpiter, incienso y una pequeña llama, donde debía lanzar un grano como señal de adoración. «Solo un gesto, Bárbara», le dijo uno de los jueces, «un movimiento mínimo, y toda esta locura terminará, tu vida volverá a la normalidad». Pero ella, con una serenidad que desarmaba, les respondió: «No hay paz en la mentira. Mi corazón ya pertenece a la verdad eterna. No me arrodillaré ante piedra alguna, porque mi alma reconoce solo al Creador de todo lo visible e invisible». Las palabras de Bárbara retumbaron en la sala como una campana de bronce, y los jueces, irritados por su imperturbable fe, ordenaron un castigo ejemplar. El primero de los tormentos fue desgarrador. La desnudaron ante la multitud y con garfios de hierro comenzaron a desgarrar su carne lentamente. La sangre corría en hilos por su espalda, mezclándose con el polvo y las lágrimas silenciosas de los que observaban. Pero Bárbara no profirió un solo grito. Su rostro, aunque contraído por el dolor, mantenía una luz inexplicable. Su mirada permanecía elevada, como si hablara con lo invisible, como si una presencia invisible la consolara en cada golpe. El verdugo, cansado, confesó en voz baja que jamás había visto a alguien resistir con tanta dignidad. «Es como si sus huesos no fueran de carne humana», murmuró. Algunos soldados romanos, conmovidos, apartaban la mirada. Otros comenzaban a cuestionarse si realmente aquella joven era una simple mortal. Los rumores sobre ella crecían como fuego en la maleza seca. Se decía que donde caían sus lágrimas, la tierra se volvía fértil, que los pájaros volaban en círculos sobre la prisión donde la tenían, y que cada noche una luz sobrenatural envolvía su celda.
No satisfechos con su resistencia, los jueces ordenaron una segunda serie de tormentos. Esta vez encendieron antorchas y quemaron su piel. El fuego lamía su cuerpo, pero algo extraño ocurría. En lugar de carbonizar su piel, las llamas parecían rodearla sin devorarla por completo. La multitud que presenciaba el espectáculo no podía creerlo. Algunos incluso gritaban que era una señal divina, que los dioses romanos jamás habían hecho tal cosa por sus fieles. Una mujer del pueblo, al ver la escena, cayó de rodillas y exclamó: «Esa joven tiene el favor del verdadero Dios. Nadie puede soportar tal dolor con esa luz en el rostro». Los guardias, temerosos de un alboroto, intentaron callar a los presentes. Pero la semilla de la fe ya había sido sembrada. En los corazones de muchos que estaban allí, algo cambió. Y fue precisamente ese despertar en la multitud lo que hizo que las autoridades imperiales decidieran actuar con más violencia aún. No solo querían castigar a Bárbara, querían destruir su imagen, borrar su testimonio, sepultar su mensaje, antes que se convirtiera en leyenda viva. Fue entonces cuando ordenaron que fuera paseada por la ciudad, encadenada y semidesnuda como escarnio público. Pero la reacción fue la contraria a la que esperaban. Muchos arrojaban flores en su camino, otros lloraban en silencio. Y no faltaron los que se persignaban discretamente, conscientes del peligro de ser descubiertos como cristianos. Entre las sombras de la ciudad, los fieles comenzaban a organizar oraciones en su nombre, y algunos aseguraban que al pronunciar su nombre con devoción, se sentía un calor reconfortante en el pecho. Durante la noche, ya de regreso en su celda, Bárbara oró intensamente. No pidió el fin de su sufrimiento, no imploró venganza, solo pidió fortaleza para no fallar. «Señor», susurró entre lágrimas, «que mi dolor se convierta en semilla para los que aún no te conocen, que cada herida mía sea una llama que ilumine a los que viven en la oscuridad del miedo». Y al terminar su plegaria, una suave brisa recorrió el calabozo, una brisa con aroma a incienso y mirra, una brisa imposible en aquel lugar cerrado y húmedo. Al día siguiente, cuando los guardias entraron para llevarla al siguiente suplicio, quedaron paralizados al ver su rostro iluminado por una paz sobrenatural. «No es humana», dijo uno de ellos, «es un ángel vestido de carne». Pero aún así la llevaron, y mientras la sacaban, Bárbara sonreía, no con arrogancia, no con desafío, sino con la dulzura serena de quien sabe que ha cumplido su misión. Su cuerpo estaba roto, pero su espíritu era inquebrantable, porque en cada tormento, en cada herida, ella no se alejaba de su fe. Al contrario, se acercaba más a su destino eterno. Y ese destino, aunque aún no había llegado, ya empezaba a escribirse con letras imborrables en la historia de los cielos. Martirio y protección divina. El día amaneció con un silencio extraño, denso, casi sagrado. Hasta los pájaros que normalmente sobrevolaban los techos de Nicomedia parecían haber callado. Era como si la naturaleza entera supiera que algo terrible y al mismo tiempo sublime estaba por suceder. Bárbara, debilitada por los múltiples tormentos, apenas podía sostenerse en pie. Su cuerpo era un mapa de cicatrices abiertas, pero su mirada seguía invicta. Una luz invisible brillaba en su interior, una fe que no se podía explicar con palabras ni quebrar con dolor. Los soldados que la escoltaban evitaban mirarla directamente a los ojos. Había algo en ella que los incomodaba, algo que parecía juzgarlos sin decir una sola palabra. El gobernador, furioso por no haber conseguido doblegarla, pronunció la sentencia final: decapitación. No sería ejecutada en público en la plaza, como solía hacerse. No, sería llevada a una colina solitaria, fuera de los muros de la ciudad,
como si su muerte debiera ser escondida del pueblo, como si incluso los poderosos sintieran que aquel crimen no debía ser demasiado visto, demasiado recordado. Y sin embargo, nada podían hacer para impedir que aquella colina se transformara con los siglos en un símbolo eterno de resistencia, santidad y victoria espiritual. Lo que nadie imaginaba es que su propio padre, Dioscoro, sería el encargado de ejecutar la sentencia. El mismo hombre que la había encerrado, torturado y entregado a las autoridades. Cegado por el orgullo y dominado por un odio inexplicable hacia su hija, aceptó con frialdad la tarea. Tal vez creía que así lavaría su honor mancillado por la conversión de Bárbara, o quizás esperaba silenciar el dolor que, en el fondo, sabía que crecería como un veneno en su alma. Lo cierto es que subió con ella la colina, espada en mano, sin mostrar una sola señal de compasión. Bárbara, al ver el rostro endurecido de su padre, no lloró, no suplicó. Solo cerró los ojos y murmuró una última oración. No pidió ser salvada. Pidió que el mundo despertara, que su muerte sirviera como faro para los perseguidos y que los corazones endurecidos como el de su padre encontraran algún día el perdón. En ese instante, cuando Dioscoro levantó la espada, el cielo comenzó a oscurecerse repentinamente. Nubes negras, espesas, surgieron como si se hubiesen formado de la nada. Un viento frío y cortante descendió de las alturas, sacudiendo los árboles y haciendo temblar hasta las rocas. La hoja cayó con violencia. Su cuerpo se desplomó con un sonido seco sobre la tierra. Pero su espíritu, en cambio, pareció elevarse como una llama pura hacia lo invisible. Dicen que, en el momento exacto en que su cabeza tocó el suelo, un relámpago rasgó el cielo con un estruendo ensordecedor y descendió sobre su padre, consumiéndolo por completo en cuestión de segundos. Nadie pudo explicar cómo ni por qué. Fue tan rápido, tan poderoso, que solo quedó un círculo de cenizas donde segundos antes había un hombre. Y así, la justicia divina se manifestó de forma implacable, como si Dios mismo hubiese descendido para tomar a su hija entre sus brazos y castigar al traidor que la había entregado. Los soldados, atónitos, huyeron colina abajo. Uno de ellos, temblando, dijo haber visto una figura de luz abrazando el cuerpo de Bárbara antes de desvanecerse en el aire. Otro juró que una voz dulce y poderosa al mismo tiempo resonó en su oído diciendo: «Benditos los que mueren por la fe, porque vivirán eternamente». La noticia se esparció por toda Nicomedia en pocas horas. Aquella joven cristiana que ni los látigos, ni el fuego, ni la espada pudieron vencer, se convirtió en leyenda viva. Los primeros fieles comenzaron a peregrinar en secreto al lugar de su muerte. Se llevaban un poco de tierra de la colina, convencidos de que estaba bendecida. Pero el milagro no terminó allí. Con el pasar de los años, se comenzaron a atribuir numerosos prodigios a la intercesión de Santa Bárbara. Soldados en batalla que, invocando su nombre, escapaban ilesos de las explosiones. Marineros atrapados en tormentas que encontraban tierra, firme luego de rezarle con fe. Mineros rescatados tras derrumbes imposibles. Y sobre todo, viajeros, hombres y mujeres de camino, de alma errante, de corazón inquieto, que veían en ella una protectora infalible frente a los peligros del mundo. Su imagen, muchas veces representada con una torre y una palma de martirio, comenzó a aparecer en pequeños relicarios, en monedas de madera tallada, en oraciones pasadas de generación en generación. Y aunque el Imperio Romano intentó borrar todo vestigio de los cristianos mártires, el nombre de Bárbara sobrevivió al tiempo. No solo sobrevivió, se volvió inmortal. En las catacumbas, donde los primeros cristianos se reunían en secreto, su historia se narraba en susurros.
Las cartas escritas a mano por comunidades perseguidas, su nombre era sinónimo de fuerza, resistencia y gracia. Con el paso de los siglos, la Iglesia reconocería su martirio oficialmente y la canonizaría como Santa Bárbara, patrona de quienes enfrentan peligros repentinos y violentos: los artilleros, los bomberos, los mineros y los viajeros. Porque Santa Bárbara, la joven que desafió a un imperio con su fe, había recorrido también su propio viaje, no uno de caminos y ciudades, sino un viaje interior, espiritual, donde el destino era la eternidad y la guía, una luz invisible que brillaba en lo más profundo de su alma. Y esa misma luz, aún hoy, sigue brillando para aquellos que se atreven a caminar sin miedo. Legado, protección a los viajeros y guardiana de los peligros. El nombre de Bárbara no se perdió entre los siglos como tantos otros que se desvanecen con el polvo de la historia. Al contrario, fue creciendo, expandiéndose como un susurro sagrado que atravesaba los confines del tiempo y del mundo conocido. Lo que comenzó como el martirio silenciado de una joven cristiana se transformó, con los años, en una llama que ningún poder terreno pudo extinguir. En cada rincón del imperio, en cada aldea que resistía en lo oculto, se escuchaba hablar de aquella muchacha que, enfrentada a los tormentos más crueles, había mantenido su fe con una dignidad que rozaba lo divino. Y su recuerdo, lejos de 1900 menguar, se convirtió en símbolo de protección, de coraje y de compañía espiritual para los que enfrentaban los peligros más imprevistos. Los relatos sobre sus milagros comenzaron a circular con una rapidez casi sobrenatural. Eran testimonios recogidos en susurros, escritos a mano en pergaminos que viajaban ocultos entre las túnicas de los peregrinos, preservados como reliquias entre piedras, huesos y polvo. Mineros que escapaban de explosiones subterráneas, invocando su nombre. Soldados en medio del estruendo de la artillería que, por una fuerza inexplicable, salían ilesos de una lluvia de fuego. Mujeres que, rezando a Bárbara durante los partos más arriesgados, daban a luz con vida y sin daño. Pero entre todos esos relatos, los que más conmovían eran los de los caminantes. Los viajeros que, enfrentando tormentas, caminos traicioneros, emboscadas o enfermedades en tierras lejanas, afirmaban haber sentido una presencia invisible que los guiaba y protegía. Con el paso del tiempo, surgieron santuarios dedicados a su memoria, algunos construidos sobre colinas solitarias como aquella en que ofreció su vida, otros ocultos en grutas donde se decía que habían ocurrido apariciones suyas. Allí, viajeros se detenían a dejar ofrendas, pequeños pedazos de tela, piedras traídas de tierras distantes, cartas con súplicas, mapas con rutas marcadas a mano. En cada uno de esos lugares se repetía el mismo gesto: encender una vela, en su honor, como símbolo de esa luz que ella misma encendió en medio de su propio calvario y que ahora ardía para otros que recorrían senderos inciertos. En regiones montañosas se volvió costumbre que los arrieros llevaran consigo medallas de Santa Bárbara colgadas del cuello o escondidas entre los pliegues de sus sombreros. En los puertos, marineros la invocaban antes de zarpar, grabando su imagen en la madera de los barcos como un escudo contra la furia de las aguas, y en los desiertos más áridos, donde las caravanas avanzaban bajo un sol que parecía querer devorar el mundo, se escuchaban oraciones susurradas con labios secos, rogando por su sombra, su presencia, su guía. Pero no solo fue patrona de viajeros en el sentido físico del término. A lo largo de los siglos, su figura se volvió también un símbolo para aquellos que emprendían viajes interiores, almas heridas, corazones en ruinas, personas que transitaban la noche oscura del alma, enfrentando tempestades que no se ven con los ojos, pero que duelen con la misma intensidad.
Se le rezaba en silencio antes de tomar decisiones difíciles, antes de enfrentarse a pruebas personales, en momentos de crisis o pérdida. Santa Bárbara era, para muchos, la que entendía el dolor de ser traicionado por quienes uno ama, el sufrimiento de mantenerse firme en medio del odio y la esperanza de que incluso en los momentos más oscuros existe una fuerza invisible en que no abandona. En muchas culturas, incluso aquellas alejadas del cristianismo oficial, su nombre fue adoptado y reinterpretado. En algunos pueblos africanos y latinoamericanos, sincretizada con divinidades ancestrales del rayo, el trueno y la guerra justa, Santa Bárbara se transformó en figura femenina de poder y defensa espiritual. Se la asociaba con el color rojo, con la pasión que no se rinde, con el fuego que no destruye, sino que purifica. En las oraciones populares se decía que ella abría caminos, apartaba enemigos y cegaba a quienes deseaban hacer daño a los inocentes. El rayo, símbolo de su martirio y de la justicia divina que consumió a su padre, se convirtió en emblema de su poder celestial. Aún hoy, en muchas regiones, cuando cae un rayo inesperado durante una tormenta, hay quienes cruzan los dedos y susurran su nombre no con miedo, sino con respeto y gratitud. Porque donde se manifiesta la violencia de la naturaleza, allí también se recuerda que existe una santa que caminó por ese filo peligroso entre el mundo terrenal y el mundo divino, y salió de él convertida en luz. El legado de Bárbara, por tanto, no está hecho de templos dorados ni estatuas imponentes. Está hecho de caminos polvorientos, de manos callosas que buscan consuelo, de ojos que miran el horizonte y no saben qué vendrá, pero avanzan con fe. Está presente en el suspiro de quien se lanza a lo desconocido, en el paso tembloroso de quien abandona una vida para empezar otra, en el silencio profundo de quien ora sin saber si será escuchado. Ella es la santa de los que se atreven, de los que como ella no huyen del peligro, sino que lo enfrentan con la certeza de que hay algo más allá del miedo. Y así, en cada paso incierto que damos, cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies y el cielo parece abrirse en tormenta, hay quienes creen, y han creído por siglos, que Santa Bárbara camina junto a nosotros, no con voz ni con ruido, sino con esa presencia silenciosa que aún sin verla transforma lo imposible en posible. Reflexión para los días de hoy. La historia de Santa Bárbara nos deja un eco profundo que resuena más allá del tiempo, un susurro que atraviesa los siglos para tocar el corazón de quienes aún buscan sentido en medio del sufrimiento, del abandono y del miedo. Su vida, marcada por la represión y el martirio, no es simplemente una anécdota antigua o una leyenda cristiana. Es una llama que arde con la fuerza de la fe, que ilumina el camino de quienes transitan senderos peligrosos, inciertos, oscuros. En ella no hay debilidad, no hay sumisión, sino una rebelión silenciosa, una firmeza interior que transformó la prisión en templo y la tortura en testimonio. Santa Bárbara nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, cuando las murallas se cierran y las espadas se levantan, aún queda algo más poderoso, la convicción de que lo divino no abandona a los que creen. Reflexionar sobre su historia es como sumergirse en el corazón mismo de la resistencia espiritual. En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, donde la libertad religiosa era un delito castigado con sangre, Bárbara eligió la llama invisible de la fe antes que la comodidad de un palacio. Prefirió la verdad antes que el consentimiento forzado. Y lo más desgarrador de todo es que su verdugo no fue un enemigo distante, sino su propio padre. Esta traición familiar nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces el amor es condicionado? ¿Cuántas veces el dolor viene de quienes deberían protegernos?
La figura de Bárbara no solo es santa, es espejo. Nos refleja, nos cuestiona y nos invita a no rendirnos. Desde entonces, su nombre se ha elevado entre relámpagos y truenos. No es casualidad que sea invocada por los que enfrentan tempestades, por los que viajan hacia lo desconocido, por los que viven bajo amenaza constante, marineros en alta mar, mineros en las profundidades de la tierra, soldados marchando hacia el frente de batalla, caminantes solitarios. Todos aquellos que no tienen más certeza que el peligro han visto en Santa Bárbara una aliada celestial, una guardiana invisible que resguarda cada paso, cada decisión, cada respiro. Su protección no es mágica, sino espiritual. No aleja el riesgo, pero da fuerza para enfrentarlo. Eso es lo que la hace inmortal. Su fe inspira coraje, y es ahí donde su legado se vuelve universal. Porque en cierto modo, todos somos viajeros. Todos transitamos caminos inciertos, expuestos a tormentas emocionales, pérdidas, traiciones, enfermedades, accidentes. Todos, en algún momento, nos sentimos atrapados en torres interiores construidas por el miedo, por el control, por lo que otros esperan de nosotros. Santa Bárbara, encerrada físicamente por su padre, nos recuerda que la peor prisión es la que nosotros mismos permitimos en nuestra mente y espíritu, y que la única llave capaz de abrirla se llama fe. A lo largo de los siglos, su imagen ha sido venerada en incontables altares, especialmente en regiones donde los peligros naturales son frecuentes. En América Latina, en Europa del Este, en África, Santa Bárbara ha sido adoptada no solo como símbolo de protección, sino también como un emblema de fortaleza femenina, de resistencia espiritual, de independencia del alma. En la santería afrocaribeña, por ejemplo, se sincretiza con Changó, orisha del trueno y la guerra, lo que demuestra que su energía traspasa los muros del cristianismo, conectando con lo más profundo de la naturaleza humana, la lucha por la libertad, la conexión con lo divino, la necesidad de justicia más allá del cuerpo. Y sin embargo, su historia no es una tragedia, es una victoria silenciosa, porque aunque fue asesinada, su espíritu jamás fue quebrado. Aunque su cuerpo sufrió, su alma voló libre, luminosa, imbatible, y en ese vuelo se convirtió en guía, en faro para aquellos que hoy, siglos después, aún caminan con miedo, aún sufren persecución, aún claman al cielo en medio del trueno. Santa Bárbara responde no con milagros ruidosos, sino con la certeza de que no estamos solos, de que incluso en la más densa oscuridad hay una presencia que acompaña, que sostiene, que protege. Su historia no terminó con su martirio, comenzó allí, porque el verdadero poder de un santo no es lo que sufrió, sino lo que inspira, y Santa Bárbara, desde lo alto de su torre destruida, aún observa a quienes, como ella, eligen la verdad aunque duela, la fe aunque cueste, el amor aunque duela, y su legado, más que una historia sagrada, es un llamado eterno a la valentía espiritual.